El tema que quiero presentar quiero platicar sobre la relación que existe entre el concepto de habitabilidad y la edificación sustentable. Empezando por entender el concepto de habitabilidad. El concepto de habitabilidad es una variable en la arquitectura muy importante y muchas veces yo siento que no se analiza con detenimiento. Es la capacidad que tiene un edificio para garantizar condiciones mínimas de salubridad y confort a los hombres. Pero ahí yo me encontré otra definición que dice que la habitabilidad es la relación que existe entre las necesidades que tiene una comunidad o un individuo y la cantidad de recursos que utiliza un edificio en el cual este ente habitante vive. Entonces, este concepto, por simple que parezca, es un concepto que está atrás de otros conceptos que ya de una manera cada vez más cotidiana estamos escuchando hoy en día, como las ciudades inteligentes, los edificios inteligentes, las estrategias constructivas inteligentes o smart building, también conocidas. Y pues a final de cuentas es lo que la arquitectura persigue. Entonces, yo lo expresé en una forma de ecuación, porque a final de cuentas, en la medida que esta relación la manejemos con eficacia y logremos obtener la mayor cantidad de necesidades resueltas o satisfechas con la menor cantidad de recursos, pues entonces estamos hablando ya no nada más de satisfacer condiciones mínimas, sino satisfacer condiciones óptimas. Esta variable, que tiene mucho que ver con el desempeño de un edificio o de una ciudad o de una edificación, cualquier espacio habitable que sea, es una variable que es muy importante en el diseño de las edificaciones y tiene que ver con la sustentabilidad. Normalmente, si ven en el diagrama que está en la parte inferior izquierda, la arquitectura se enfoca mucho en el edificio o en los espacios alrededor o dentro de un edificio, y la habitabilidad es precisamente la interfase que existe entre ese edificio y su usuario, que viene siendo el sujeto habitante. Pero normalmente la arquitectura, no quiero decir que siempre, pero casi de manera tradicional, ha tenido un enfoque más hacia el edificio, más hacia lo material, que hacia el ser humano, que hacia su usuario. Y pocas veces se ha tomado en consideración el entorno, en este caso, pues el medio ambiente o incluso el medio urbano. Entonces, de lo que se trata, en lo que se fija la habitabilidad óptima, es en priorizar el enfoque del bienestar de las personas. Y tiene que ver con sustentabilidad y también tiene que ver con innovación. En el Foro Económico Mundial encontré esta definición que me parece muy pertinente para la reunión de hoy, y dice que el poder de la innovación surge cuando el pensamiento creativo y la investigación, ustedes, y la implementación, nosotros, se combinan para brindar valor y mejorar la vida de las personas. Ahí está, en otro contexto si ustedes quieren, pero también está expresado el concepto de habitabilidad óptima, porque es un tema que también es cultural, que también es, digamos, en ámbitos mucho más amplios, económicos, sociales y ambientales. Y la parte de innovación que plantea al arquitecto o al constructor, al que edifica, es tener un sistema de gestión de información que permita innovar en el diseño de las edificaciones, en las tecnologías que se utilizan y en la calidad habitacional que ofrecen. Vuelvo a presentar el mismo esquema y vemos que la habitabilidad es la interfase entre los habitantes y los objetos habitables. La arquitectura
prácticamente su esencia está en la interfase, en la habitabilidad. Pero la habitabilidad óptima está hoy en día invitando a los arquitectos y a los edificadores a enfocarse más en el bienestar del sujeto que utiliza sus edificios que en lo que ellos producen. Y esto es un cambio muy relevante. Lo vamos a ver a lo largo del resto de la presentación. Y es relevante porque además tiene que ver con el ámbito colectivo y con el ámbito más particular o más individual. En el ámbito individual vendría siendo quizás la vivienda o el edificio en donde trabajamos o donde vivimos. Es como nuestro espacio habitable más cercano, más allegado a nosotros. Pero también está lo urbano, o lo colectivo, o lo comunitario. Y entonces, cuando nosotros tomamos en consideración todas esas relaciones que tiene el ser humano en su entorno, vemos que su modo de vida tiene que ver con patrones particulares de conducta o específicos de conducta, en la forma en que interactúa con otros individuos y también en la forma en que interactúa con su entorno, ya sea en su barrio, en su ciudad o incluso en su cultura. Si nosotros exclusivamente nos centráramos en el sujeto, también estaríamos incurriendo en otro error que se ha cometido tradicionalmente en la edificación, que es utilizar los recursos en forma lineal. Los recursos nunca se van a acabar. Podemos seguir construyendo edificios en Querétaro con alberquitas que no sirven para nada, como si el agua jamás se fuera a acabar. En lugar de sí considerar el confort y el bienestar de las personas, pero acotadas por la cantidad de recursos que se tienen disponibles en las condiciones en las que se encuentra ese ente habitacional. Entonces, no solamente basta con priorizar a la persona y su bienestar, sino también acotarlo a los recursos que se está utilizando. Esto tiene que ver pues, con la primera ecuación que comentábamos. Bueno, desde mi punto de vista, este concepto es lo que está atrás a nivel colectivo de lo que persiguen los modelos de ciudad inteligente, y desde el punto de vista individual, los conceptos de Smart Building o de Smart Home o las casas ecológicas. O sea, todos están buscando esa priorización. Otro aspecto que es muy importante de la habitabilidad es que está fuertemente influida o fuertemente orientada a un desempeño eficiente. Por eso el concepto de Building Performance. ¿Por qué? Porque las tres típicas conceptos que tiene la sustentabilidad en lo económico, ambiental y social, también tienen que ser seguidas por el desempeño que tiene el edificio mismo y el desempeño que tiene la envolvente del edificio. Existen muchos atributos que tiene una unidad habitable, como su uso, que principalmente se expresa en qué tan seguro o qué tan intensamente estoy utilizando una territorialidad, su función, su consistencia, de qué está hecho, su forma. Y aquí en la forma normalmente nos perdemos, con que se vea bonito, con que sea un elefante blanco, con que sea un aeropuerto modelo de Latinoamérica, y no nos fijamos la cantidad de recursos que está demandando, ya sea económicos o ambientales. Y es muy importante considerarlo. Entonces, hay una gran flujo de información y de factores que deben ser considerados al relacionar habitabilidad con sustentabilidad. Simplemente tomando uno de los ámbitos, el social, la cantidad de relaciones que tiene un ser humano con su entorno es tremendo, ¿no? O sea, si lo vemos a nivel gobierno, pues es el cumplimiento de normas y de reglamentos en la edificación. Si lo vemos en el comercio, pues es
que es todas las relaciones de colaboración que se tienen que hacer para que exista un mercado eficiente. Lo podemos ver en la continuidad de negocios, lo podemos ver en todo lo que se está haciendo a nivel global en los foros de cambio climático, lo podemos ver con ANDGs, en ofrecer a nuestros empleados valores de educación e innovación. En fin, tienes una gran gama de relaciones nada más en el aspecto social. Esto lo obtuve de una investigación. Hicieron estos dos arquitectos que ahí aparece su nombre abajo, de la Universidad de Colima, y pues me gustó esta definición de lo que debe de lograr un proyecto arquitectónico. Ese proyecto arquitectónico tiene que lograr equilibrio en dos sentidos. Por un lado, satisfacer las necesidades individuales del día de hoy, del presente, pero sin comprometer los derechos que tienen futuras generaciones en tener la misma disponibilidad o más de recursos para satisfacer sus necesidades. Eso es sustentabilidad, o sostenibilidad más bien. Pero por otro lado, para lograr eso, tiene que haber, como lo vimos en las láminas anteriores, un equilibrio entre lo que es la habitabilidad y el desempeño de los edificios. Entonces, con eso espero dejar claro que es muy importante priorizar a la persona en el diseño arquitectónico. Y vamos a ver en el resto de la presentación cómo ese concepto, que ya no lo voy casi a mencionar, va a estar presente. Empezando por ciudad inteligente, por ejemplo, me encontré esta definición que dice que una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo. Es una ciudad que incorpora tecnologías de información y comunicación en la gestión urbana y utiliza estas herramientas para lograr la formación de un gobierno eficiente que incluye procesos de planificación y de colaborativa y participación ciudadana. ¿Para qué? Para que una vez integrado todo eso, una ciudad pueda decir que es una ciudad innovadora, competitiva, atractiva y que está enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy en día, todas las ciudades del mundo estamos compitiendo por obtener recursos, por obtener inversión, por obtener empleos, por atraer nuevas empresas, y es en función de que tengas este tipo de conceptos en mente lo que los va a atraer. Cada vez es más fuerte la competencia que existe entre ciudades y cada vez son más comparadas. Comentábamos que también tiene que ver con innovación y tecnología y con el uso eficiente de recursos. Bueno, pues hay una gran cantidad de factores que están dentro de lo que se llama la economía circular o la economía baja en carbono, en huella de carbono y en huella de agua también, que son los que toman en consideración toda la cantidad de recursos que nosotros debemos optimizar y todos los diversos tipos de usos de suelo, de personas habitando en una ciudad, y todo eso debe de quedar en armonía. A final de cuentas, el modelo de ciudad sustentable integra todos esos conceptos como la movilidad sostenible, la infraestructura, el espacio público de calidad, vivienda de calidad, etc., buscando que las ciudades sean cada vez más compactas para que funcionen bien y puedan manejar la complejidad que implica relacionar todos estos conceptos y al mismo tiempo ofrecer calidad de vida y cohesión social. Entonces, todos esos elementos son los que busca un modelo de ciudad inteligente, y luego pues es un modelo pues bastante complejo, ¿no? En donde a lo mejor luego tienes que hacer trade-offs o poner en conflicto ciertas prioridades con respecto a otras,
y finalmente alcanzar un balance. En una ciudad inteligente existen muchas inteligencias, no nada más es la económica, la ambiental o la social, hay muchas. Y todas ellas tienen que ser enfocadas en función de la vocación productiva que tenga esa ciudad. O sea, no es lo mismo las inteligencias y las políticas que tiene que utilizar una ciudad enfocada al turismo que una ciudad que está enfocada a la industria. Son gestiones completamente distintas. Y entonces las inteligencias y la gestión del conocimiento pues también tiene que adecuarse en función de esa vocación. Existen diferentes empresas importantes en el mundo, transnacionales, que tienen definidos sus modelos de ciudad inteligente y en base a ellos desarrollan sus productos y servicios. E incluso también la Unión Europea tiene un proyecto de ciudades inteligentes en donde están definiendo la posición particular que tienen ellos y los fondos que van a invertir en cada una de las ciudades de la Unión Europea, y todos coinciden en prácticamente estas inteligencias que ahí aparecen, la cual a mí, para objeto de esta charla, pues la que más me interesa destacar es la última, que es la de calidad de vida, que es ofrecer mejor condición de vida e interacción con el entorno. Las ciudades inteligentes también se caracterizan por una infraestructura intensiva en tecnologías de información. Entonces, vamos a entrar un poquito más a lo particular. Hay muchos factores que impiden el que se dé la habitabilidad óptima. Yo elegí estos tres, que son el crecimiento poblacional, el cambio climático y el impacto que la industria de la construcción tiene en la contaminación. México, por ejemplo, tiene 8 de cada 10 mexicanos ya viven en una ciudad, ya es urbano. Somos el 11º país con mayor población urbana en el mundo. Y las ciudades mexicanas presentan serias problemáticas. Una de ellas es el crecimiento masivo y desordenado que han tenido las ciudades, por ejemplo Querétaro, en donde la población urbana creció únicamente 2 veces en los 30 años que hay entre 1980 y 2010, pero la superficie de esas ciudades ha crecido 7 veces. Entonces, cuando tú tienes una ciudad tan alargada, pues no hay recursos que alcancen para llevar las infraestructuras, ni hay recursos que alcancen para que las gentes que viven más alejadas de donde está la actividad central de la ciudad se acerquen. Y por eso es que luego empiezan a aparecer miles y miles de casas abandonadas, porque a la gente le sale más caro desplazarse de su casa hacia su lugar de trabajo que realmente el pago de la casa. Entonces terminan abandonando. Esos son vicios y problemas que se derivan de no considerar la habitabilidad óptima, de no considerar el entorno, de no considerar a las personas. Y bueno, otro tema que es muy interesante es la baja densidad que tienen nuestras ciudades. Por ejemplo, ahorita no recuerdo, hay una tabla donde vienen qué densidad tiene, por ejemplo, Monterrey o Guadalajara, que probablemente puedan ser las ciudades más densas del país, y está 3 o 4 veces con densidad más baja que las principales ciudades que se consideran más desarrolladas. Ciudades como Barcelona, por ejemplo. Si no tiembla y se cae. Luego, bueno, pues viene el cambio climático, pues toda esta concentración poblacional en las ciudades, pues obviamente implica una demanda de recursos, y si esos recursos se utilizan de forma poco inteligente, pues entonces lo que provocan es un impacto de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, que a su vez provoca pues, todos los problemas que hoy en día estamos viendo en todas partes del mundo, no nada más en la Ciudad de México. La contaminación, ¿qué implica? Este es un estudio, me parece que es de la US Green Building Council, que dice que a nivel mundial la construcción
consume el 25% del agua, 40% de la energía, genera un tercio de las emisiones gases invernadero y consume el 40% de los recursos. Simplemente no debemos de seguir construyendo de esa manera, no debemos de seguir utilizando los recursos de esa manera. Hay hoy en día la propuesta de la economía circular o la economía baja en huellas de carbono, que pues lo que propone es justamente lo que veíamos en la habitabilidad óptima, hacer un uso eficiente de los recursos. Tenemos que cambiar la forma en que se diseñan los edificios y encontrar una solución. Resulta que si uno considera el ciclo de vida completo de una edificación, en su vida útil, digamos, de 20 a 40 años de edad, en los últimos 20 a 40 años es donde sucede el 80% del costo de ese edificio. O sea, un edificio cuesta más durante su uso, durante su operación, que durante su edificación. Y sin embargo, buena parte de la edificación, o una mayor parte de la edificación que se construye, porque tampoco es toda, está enfocada en las etapas de diseño y construcción, en el corto plazo, en sacarle la mayor cantidad de rentabilidad a un metro cuadrado y en construir de la manera más barata posible. No importa si tenga que poner una alberca inútil como amenidad para atraer las ventas a un edificio vertical. No importa que esa agua no vaya a servir para nada en un lugar que es declarado desértico. Ese es un ejemplo de cómo es importante la sostenibilidad. Es importante privilegiar el largo plazo con respecto al corto plazo. Existen también ya metodologías de información, lo que se llama el Building Information Modeling, que ya es una evolución en las herramientas arquitectónicas para que desde el diseño se tomen en cuenta todos estos factores y lo integran en diferentes niveles de información. Ahí vemos, por ejemplo, el modelo 2D. Un arquitecto dibuja un plano, o sea, nada más ves líneas y acotaciones. Bueno, este software ya te permite ver ese plano en 3 dimensiones. Entonces ya ves muros, ya ves losas, ya ves plataformas, ves una serie de cosas. Además, a ese software lo pueden, en lugar de que el constructor tenga su modelo y luego el ingeniero estructurista tenga su modelo y luego el que equipa tenga su modelo de instalaciones hidráulicas y sanitarias y así me sigo, este software lo que hace es que permite modelar en un solo modelo con la participación multidisciplinaria de todos los que están involucrados con una edificación, y en cada muro se trata como un objeto, y no nada más es el objeto muro, sino que contiene información. Y la información que va conteniendo pues es simulaciones de construcción y producción, simulaciones de cargas de trabajo, planes de ejecución, costos unitarios, estimaciones, modelado de eficiencia energética, todo en un mismo modelo. Entonces, ya existen las herramientas. Más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando con ellas. Otro aspecto que va ligado a lo mismo es que quien diseña se tiene que hacer la pregunta es cuánto estamos generando de entradas y salidas en cada proceso que implica, o que tiene una implicación con la edificación. ¿Cuánto estamos utilizando? Y esto se llama ciclo de vida. Desde que los materiales que yo voy a instalar en mi edificio son producidos, ¿de dónde saca sus insumos? ¿Qué residuos está generando? ¿Cómo se embala? ¿Ese embalaje a dónde va a ir a dar? ¿Qué residuos está generando? ¿Cómo lo transporto? ¿Qué costo está generando esa transportación? ¿Cuánto está contaminando? ¿Qué distancias tiene que correr? Y finalmente, ¿cómo lo uso yo?
Y lo que uso, como en mi diseño tengo que ir planeando cómo se van a manejar los residuos y la misma edificación, cómo se puede reciclar. O los materiales que estoy utilizando en un futuro van a poder ser reciclados o no. O los materiales que uso vienen de una reciclación, un reciclaje. Bueno, ya existen una gran cantidad de materiales y de herramientas que sí lo hacen y sin embargo muchas veces pasan desapercibidas. Hay mucha innovación, mucha tecnología que no está siendo utilizada. Entonces, pues también necesitamos hacer un cambio en la forma en que estamos edificando. Necesitamos entrarle fuerte a los sistemas multi-R, de redistribuir, reducir el uso, reducir el consumo, ahorrar. Hablando específicamente de uno de los nichos que implica la edificación, por ejemplo, la vivienda sustentable, pues hay muchas barreras que tienen esos programas. Una es la falta de conciencia en las tecnologías de eficiencia ecológica. No hay conciencia, o poca. Luego, vamos a poner que sí la hay, pero no hay los suficientes conocimientos técnicos de qué tecnologías hay disponibles. O también, las normas y los reglamentos están diseñadas para castigar el uso o desuso de una cierta técnica o tecnología, en lugar de incentivar para que todo el mundo esté deseoso de utilizar las herramientas correctas o las tecnologías correctas. Entonces, hasta nuestros reglamentos están ávidos de ser innovados, de ser actualizados, de ser mejorados. Hay barreras financieras que también tienen que ver con lo que comentábamos, ¿no? Se privilegia el costo de adquisición o el costo de producción del corto plazo en lugar de privilegiar o considerar, al menos, el costo de operación o el costo de uso en el largo plazo. Eso tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, hay mucho, luego se utilizan mucho las palabras sustentabilidad y sostenibilidad así como que parece que dicen lo mismo, ¿no? Yo la verdad es que no me meto en rollo, simplemente por lógica digo, sostenible es algo que puede perdurar, que puede en el largo plazo seguir siendo. Sustentabilidad pues, es lo que tiene que ver con las variables ambientales, sociológicas y socioeconómicas, ¿no? Entonces son las dos, no es una u otra, pero para mi punto de vista lo más importante es que sean sostenibles. Y para que sean sostenibles, pues hay que resolver estas situaciones. ¿Cómo edificamos inmuebles verdes o inmuebles que sean eficientes o que sean sostenibles? Pues decíamos hace rato que este tema tiene que ver mucho con innovación y tiene que ver con gestión de información. Hay una gran cantidad de información que no está siendo utilizada. Ya existen muchos estándares, existen reglamentos y leyes y normas. Bueno, en México casi que el conocimiento de las normas existentes es prácticamente nulo, o si no es nulo, es totalmente ignorado, o casi totalmente ignorado. Existe la norma, incluso hasta en el Tratado de Libre Comercio, en el artículo 915, es considerado. ¿Por qué? Porque es una variable que influye en el comercio, que influye en la eficiencia de los mercados, que influye en qué puedo esperar en mercados o entornos que no son los míos para poder competir. Entonces, pues, la normalización pues tiene por objeto establecer especificaciones de diferentes tipos y diferentes clases para diferentes tipos de procesos, servicios o productos. Y no solamente eso, sino determinar de qué forma se va a medir, monitorear y verificar el desempeño que tienen esos materiales en una edificación para que no pase lo que ha estado pasando con los sismos. Hay dos tipos de normas, la NOM, que es obligatoria, y la NMX, que es de observancia voluntaria. Y prácticamente, para cualquier tipo de material, proceso, producto que pensemos de la construcción, hay una NOM o una NMX.
Entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿de quién es responsabilidad de atender el tema de la habitabilidad óptima? ¿Del usuario o de quien construye? ¿O de ambos? Bueno, de entrada, pues obviamente que es de ambos, desde mi punto de vista es de ambos, porque las personas tienen capacidad de elegir. No es que el entorno te influye, tú tienes posibilidad de elegir qué materiales y qué usos le estás dando a los recursos. Entonces tú puedes de alguna forma también determinar hasta dónde llega tu confort y tu comodidad. Pero los que edifican, eso sí no se escapan, ¿no? O sea, la arquitectura debe tener esa habilidad de responder para saber elegir cuáles son los materiales, cuál es la eficiencia energética que tienen los edificios, cuáles son las tecnologías orientadas a la sustentabilidad que se deben de elegir y con ello garantizar que las personas estén bien, que la persona esté en el centro, que su confort y su bienestar esté en el centro, no si el edificio está bonito o no bonito. Y son muchos factores. Hay normas y sistemas de certificación internacionales enfocados a la edificación que ya tienen perfectamente documentado las estrategias y los procesos que funcionan no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo único que hay que hacer es pues, estudiarlos y llevarlos a la práctica. Les pongo aquí un caso de estudio de un investigador queretano, el doctor Alejandro Manzano Ramírez, que me encontré esta nota en la agencia informativa CONACYT. Recientemente, el 15 de septiembre, fue entrevistado en la Semana Nacional del Emprendedor y pues presentó su investigación, que tiene 25 años desarrollándola, con bloques arcillosos aplicados a la construcción. Pero eso no es lo que quiero presentar en esta lámina, sino lo que él opina. Y me parece muy gráfico, muy claro. Debemos buscar tecnologías que sean innovadoras, pero si no observamos nuestro entorno, otra vez la habitabilidad óptima, estaríamos haciendo propuestas, proyectos, investigación obsoleta que no sirve para nada. Porque al final de cuentas no se va a llevar a la práctica. O va a haber trabas de intereses económicos o empresariales que van a impedir que estas innovaciones lleguen al mercado, como es el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues la innovación también es multifactorial, o sea, tiene que ver con la economía, tiene que ver con los ambientes sociales, políticos, culturales, económicos, pero no se puede lograr todo. Se tiene que llegar a un equilibrio de qué cosas son menos prioritarias y qué cosas son más prioritarias y finalmente llegar a un equilibrio que resulte en una edificación pues, lo más armónico posible para una ciudad y para unas condiciones específicas, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora al concepto del edificio. Pues ya decíamos que hay mucha información de normas, de estándares, de reglamentos. Menciono 4 normativas que nosotros en la oficina estamos actualmente investigando, estudiando y tratando de llevar a la práctica. Pero también existen sistemas de certificación como mundiales, como que certifican edificios, como es el LEED, de la US Green Building Council, otros que son del Banco Mundial, como EDGE o como WELL, que son procesos que ya tienen perfectamente identificado lo que es un edificio sustentable. Tú pones tu propuesta de diseño y la compara y te dice si pasas o no pasas. Si tu edificio no es capaz de generar con esas estrategias un 20% menos de consumo de energía que lo que tiene el modelo acorde a tu proyecto, entonces no pasas. Entonces ya existen las formas, ya existen las tecnologías, ya existen los procesos. Y hablando específicamente de bienes raíces, pues hay 3 variables que siempre se consideran, ¿no? La ubicación, es la localización, el diseño o layout y la rentabilidad que ese edificio genera. Entonces, pues, antes todo era bienes raíces, es ubicación, 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 y pues no, ya tampoco es vigente ese concepto. O sea, la ubicación es simplemente una información zonal
que me dice en dónde están los usos de suelo, dónde está la territorialidad de una zona, qué valor tiene cada una de esas y qué uso se le puede dar y qué, digamos, seguridad jurídica tiene. Si es urbano, si es ejidal, si, qué documentación es la que avala la propiedad de esa localización. Pero en el layout, antes era nada más qué espacio, forma, función tiene o estética tiene una edificación o un fraccionamiento, pero ahora también hay que considerar las famosas 3 P's de la sustentabilidad y también hay que considerar qué tecnología y materiales hay que utilizar. Ya no basta con que sea pues, de una calidad más o menos que pase, ¿no? Tiene que ser, o deberíamos estar buscando, que no es, deberíamos estar buscando materiales y tecnologías que estén certificadas por alguien que tenga la capacidad de avalarlo, que sea reconocible y que sea serio. Y eso se da a través de normas. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que tiene un sistema prefabricado excelente, pero no tiene la NOM 11 y no podemos proponerlo en la edificación de vivienda, porque no tiene esa normatividad. Pues por un lado me da mucho coraje porque no puedo hacer negocio, pero por otro lado me da mucho gusto porque por fin estamos logrando hacer lo que debe de ser, utilizar tecnología que esté certificada. Tenemos que además no basta con que esté bonito y sea pantallador, tiene que ser funcional. Y también no es que sea bueno, bonito y barato, o sea, tiene que valer, tiene que costar lo que vale. Pero ese precio o ese valor que tiene al adquirirse se compensa o se amortiza con el ahorro en el largo plazo, con el ahorro en el uso del... Entonces, si yo pongo la tecnología apropiada, si pongo paneles solares, que se justifique ponerlos, porque no nada más es poner por poner, sino que logren el desempeño adecuado para esa edificación, probablemente me va a costar más al inicio, pero si yo lo considero en el largo plazo, probablemente al cuarto o quinto año ya lo amorticé y el resto de los 30 años de esa vida útil de ese edificio ya va a ser una habitabilidad óptima. También el retorno de rentabilidad que tiene un edificio ya no nada más es qué plusvalía o qué renta me da, ya también tiene que ver con en qué alcance de tiempo voy a obtenerla. Y por otro lado, al edificar, ¿cuánto tiempo puedo ahorrar utilizando nuevas tecnologías en lugar de utilizar tecnologías basadas en el ladrillo, por ejemplo? Este es otro caso de estudio, es una empresa española que básicamente, como pueden ver ahí, ponen en el centro la satisfacción de sus clientes y utilizan una serie de tecnologías y de conceptos arquitectónicos, como es una calidad acústica y lumínica al interior de una edificación que ahorra recursos, confort térmico, buena orientación y calidad del aire. Todo eso tiene que ver con la eficiencia y el desempeño de un edificio y de su envolvente. Ya no nada más es sustentabilidad, también es la habitabilidad óptima. Yo quiero saber cuántos de nosotros aquí en la sala tenemos, al momento que nos entregan nuestra casa, una guía que nos dice cómo usar, cuidar y gestionar nuestro nuevo hogar. ¿Quiénes de nosotros aquí tenemos una guía del edificio? ¿O tenemos un manual de cómo funciona el equipamiento que está instalado en nuestra casa? ¿O tenemos un programa educativo medioambiental? El que sea, ¿no? No hay. Estos así entregan sus casas. Y es una casa residencial, sí, medio de lujo, pero es una casa común y corriente. Simplemente estos cuates pues, sí están haciendo una apuesta por calidad de vida bajo criterios de construcción ética. Si se fijan, lo que hay atrás de esto es la habitabilidad óptima. Están priorizando el bienestar de las personas, no la construcción, no si tiene alberca, no si qué materiales tiene,
está lo que está ahí, abajo de lo que dice Viviendas in Orlando. Otro caso. Esta misma empresa utiliza sistemas constructivos novedosos, sistemas de energía novedosos, sistemas de certificación que confirman y verifican que efectivamente están teniendo los desempeños que dicen, y logran con eso tener una vivienda con un ahorro de casi más de la mitad del consumo energético en una vivienda. Entonces, este es otro caso. Este es en realidad es un investigador de la Universidad de Colima, aunque trabaja en la UAM. También me lo encontré en CONACYT, la agenda informativa CONACYT. Y este señor se dedica a elaborar estudios y programas de protección civil en edificios inteligentes. Y otra vez nos dice, un edificio inteligente es aquel en que su diseño está hecho en favor de los ocupantes. Después da otros conceptos de que un edificio es aquel que trabaja de manera independiente, etc. Pero lo más importante es la habitabilidad óptima. Ahí está implícita y lo leemos diario en las noticias, pero no vemos qué significa habitabilidad. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a un antes y un después. O sea, la forma en que se ha venido construyendo y edificando cualquier unidad habitacional o cualquier espacio habitacional, sea desde una ciudad hasta una vivienda, pues ha tenido una lógica mínima de cuidado de los recursos o del uso eficiente de los recursos. Y ahora la lógica está cambiando. Ahora sí estamos en posibilidad de utilizar un modelo óptimo, donde se logre satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas con el mínimo consumo de recursos. Y entonces ser eficientes, optimizar esa ecuación famosa. Y de ahí pues nacen los otros conceptos de edificios inteligentes, ciudades inteligentes y el desempeño inteligente. Tenemos entonces una redefinición de lo que es la habitabilidad. Primero, está enunciada en función de la persona, no en función de los materiales. Está adecuada a diversas formas y modos de vida, porque está adecuada a todas las relaciones que una persona tiene con su entorno. Está extendida a escala urbana, no nada más a escala doméstica o a escala individual, no nada más es mi vivienda, es lo urbano también. Y lo más importante es que está subordinada no nada más a la comodidad y al confort humano, sino también subordinada al uso adecuado de los recursos que son limitados. Entonces, pues ahí está claramente pintado lo que es la construcción tradicional que hemos tenido tradicionalmente, o sea, incluso actualmente todavía la tenemos, y lo que debe ser la edificación sustentable. Necesitamos hacer un cambio, pero pues yo tiro por viaje, me encuentro con que, oye, vamos a poner este material. No, es que, ¿sabes qué? Eso no lo paga mi cliente. No, eso no les gusta, porque les gusta lo durito. Es un tema cultural. No, es que ese problema es un tema sistémico. Pues sí, mientras no tomemos la responsabilidad cada una de las partes, y principalmente el profesional dedicado a la construcción, vamos a seguir en el status quo, en el estado de confort, y jamás vamos a lograr lo que estamos presentando. Necesitamos hacer un cambio y modificar nuestras normas, tanto las normas que nos obligan como nuestras normas de conducta. Con eso, modificar nuestras creencias, darle oportunidad a probar las nuevas tecnologías y la innovación que existe, y eso va a cambiar nuestros valores. Van a cambiar incluso hasta los valores de los inmuebles. Pero sí necesitamos un paso de desarrollo cultural pues muy importante, que no siento que se dé a la velocidad que se requiere. Entonces, pues yo prácticamente con esto concluyo, pero siempre me queda una pregunta y difícil de contestar,
es cómo le vamos a hacer para entender y mejorar. Constantemente estamos hablando de que la triple hélice y de cómo incorporamos a las empresas con los centros de investigación y cómo utilizamos la innovación, etc. Y yo lo que creo es que en buena medida se van dando los pasos de manera desordenada, pero sí está habiendo un avance. Nada más que ese avance a veces no se percibe, o a veces es muy lento, o a veces desperdicia demasiados recursos, entre ellos el tiempo. Lo que creo que hace falta es una integración basada en un orden y una estructura. Lo esencial sería lo que este señor de Fernando Macías Berumen de la Red Global MX llama el polígono del conocimiento. O sea, los centros de investigación y los centros de innovación y las universidades deben de ser el centro. Es lo esencial. Ahí está el conocimiento. Pero el resto de la sociedad y lo institucional tiene que aprovecharlo. Entonces, es necesario seguir formando clústeres, es necesario que las empresas y las pymes se incorporen, que tengamos en la sociedad un cambio de cultura, que los gobiernos a nivel de políticas federales, estatales y municipales logren tener una cierta coherencia, una cierta consistencia. Y por ejemplo, lo que hace la Red Global, que lidera la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es aprovechar toda la diáspora mexicana que está distribuida por todo el mundo, o estudiando programas de posgrado, o trabajando en empresas transnacionales que están enfrente del conocimiento y de los procesos que podríamos traer a México simplemente vinculándolos, sin necesidad de traerlos. Muchos países es lo que hacen cuando vienen a México. Vienen, obtienen todo el conocimiento de lo esencial y se lo llevan y lo desarrollan. Nosotros no hacemos lo contrario. Bueno, pues ya hay una iniciativa que sí lo hace. Y luego, hay que ponerle lógica. Lo decíamos, lógica mínima o lógica óptima. La lógica es, ya no tenemos que ser los más grandes de Latinoamérica o los más grandes del país, es global. Tenemos no que castigar, tenemos que incentivar el uso de la innovación y la tecnología que está a nuestro alcance. Tenemos que saber utilizar el financiamiento y saber cuáles son todos los vehículos que existen. Financiamiento existe y de sobra. Lo que no existen son los proyectos de desarrollo regional. No sabemos hacer proyectos o presentar proyectos. La gran que hasta coraje me da, traba que tiene México es la corrupción. Tenemos que impulsar que exista transparencia y rendimiento de cuentas. Pero ya no esperando que lo haga un tercero, sino como sociedad realmente participar en algo, en lo que sea, no nada más votando, porque eso lo manipulan. Y necesitamos políticas públicas de corto plazo, no que cada 3 años un presidente municipal llegue y cambia de idea, o abandona ideas que ya se les invirtió mucho dinero. Si todo esto lo integráramos, yo creo que ahí está la solución. Y si lo tenemos, lo que nos falta es orden. Pues, muchas gracias.